Química con VHS, tu profesor en casa. No te olvides de suscribirte, darle un like y activa las notificaciones de YouTube. No te pierdas de más videos. No te olvides, en buscar, pon Química con VHS, búscalo y te saldrá mi canal. Anda a la lista y encontrarás una serie de videos de química que te pueden ayudar. Ya no es difícil aprender química. Pon de tu parte, suscríbete a mi canal y dale un like y comenta qué tema te gustaría que grabe. No te olvides, te esperamos. Gracias. Hola, bienvenidos a Química con VHS. El tema que vamos a tratar hoy: compuestos nitrogenados y halogenados. Primera parte, aminas. Las aminas son compuestos que resultan de la sustitución de uno o más átomos de hidrógeno del amoníaco, NH3, por los hidroxilos OH de un radical alcohólico. El grupo funcional característico de las aminas se denomina amino-NH2. Por ejemplo, el amoníaco tiene tres hidrógenos que lo podemos desglosar de la siguiente manera, tal como ustedes lo están apreciando en este momento. Los tres hidrógenos. Según lo que indica estas características, que el nitrógeno, uno de sus hidrógenos es reemplazado por un radical alcohólico. Ejemplo, vamos a hacer el etanol, que será C, el grupo oxidrilo, que es el OH, CH2 raya CH3. Esto de aquí, el hidrógeno del amoníaco, se une con el OH del alcohol para dar como producto agua. Ahora, la unión que vamos a dar entre el amoníaco y el etanol, una vez que se ha producido la neutralización del OH con el hidrógeno del amoníaco, nos va a dar el NH, la otra H, y la tercera H, la de arriba, que ya no está porque se unió con el OH, se unirá con lo que queda el radical de etanol y quedará el llamado CH2CH3, que recibe el nombre de etil por los dos de aquí, amina por el NH2. Aminas aromáticas. Las aminas aromáticas se forman con las cadenas cíclicas. Por ejemplo, ciclopropanamina. Recuerda que el término an proviene de ano, porque puede también haber un ejemplo, un ciclo hexeno, que al formar aminas pasará a llamarse hexenamina, y así sucesivamente. El propano es ese, el ciclopropano, que forma un triángulo, y de ahí sacamos el NH2. Recuerda que es amoníaco, NH3. Entonces un hidrógeno ha sido reemplazado por un grupo alcohol del ciclo. Y de esa manera tenemos el llamado ciclo propanamina. Ejemplo, el ciclo hexatrienamina. Hacemos el ciclo del hexano con los tres doble enlace, trien, que proviene de trieno, los triple, perdón, los triple doble enlace, el hexeno, unido a un grupo amino, NH2, donde nace el amino, sería el carbono número 1 y giramos en contrario a la manecilla del reloj. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A este compuesto también se lo puede llamar bencenamina, porque también recuerda que el ciclo hexatrien recibe el nombre de benceno. Entonces
se llamará benzenamina, pero también la podemos conocer como anilina. ¿Qué aplicaciones podemos obtener de estas aminas? Especialmente son tinturados. En el cosmético, como tú lo puedes apreciar para la piel del labio, para polvo facial, etcétera. Pero también sirve para teñir, para crear colores de diversos y teñir los tejidos que queramos. La anilina. La clasificación de las aminas se la clasifican de dos maneras. La primera, según cuántos radicales tengan, es decir, según cuántos átomos de hidrógeno hayan sido reemplazados en el amoníaco. Recuerda que el amoníaco es NH3. Si tú observas esta imagen, de los tres hidrógenos solo le quedan dos. Quiere decir que este compuesto de aquí, este radical, reemplazó al hidrógeno del amoníaco. Como tiene C2, ya sabemos que es un etil. Entonces lo nombraremos etilamina. Como reemplazó a un solo hidrógeno, se la llaman aminas primarias. En la segunda imagen, de los tres hidrógenos del amoníaco, dos hidrógenos han sido reemplazados por radicales. Por ese motivo se los va a llamar aminas secundarias. Y mira el orden que se menciona, metilbutil, de menor a mayor, pero no necesariamente se lo menciona así. Se cumple la regla del orden alfabético también. En las terciarias, observa que los tres hidrógenos del amoníaco han sido reemplazados por diferentes radicales. A esta le llamamos aminas terciarias. Entonces, la clasificación de las aminas se toma en cuenta por los sustituyentes de los hidrógenos del amoníaco. Repetimos, si de los tres hidrógenos que tiene el amoníaco reemplaza un hidrógeno, entonces es una amina primaria. Si de los tres hidrógenos del amoníaco, dos hidrógenos son reemplazados por radicales, se la llaman aminas secundarias. Y por último, cuando son reemplazados los tres hidrógenos por radicales, se la llaman aminas terciarias. La segunda clasificación es por el tipo de radicales, que pueden ser simples si se reemplazan los hidrógenos por un solo tipo de radical. Por ejemplo, si observan que los tres hidrógenos han sido reemplazados por metiles. Entonces a esto se lo llaman aminas simples. En cambio acá mixta, los tres hidrógenos han sido reemplazados por diferentes radicales, no por el mismo. Entonces a esto se lo llaman aminas mixtas. Pero ¿qué diferencia podemos encontrar? Un ejemplo, no es lo mismo llamar propilamina, que sería este compuesto. Recuerda que el amoníaco tiene tres hidrógenos y como ustedes podrán observar aquí en el video, uno de los hidrógenos es reemplazado por el propil. ¿Sí ven? Entonces a eso se llama propilamina. Esa amina es una amina primaria, porque solo ha sido reemplazada por un hidrógeno de los tres que tiene el amoníaco. No es lo mismo decir, perdón, otra forma de escribir esto de aquí es la siguiente, como ustedes podrán observar. Aquí tengo dos hidrógenos separados, lo he unido al nitrógeno y unido al radical. ¿Sí ven? Esta es otra forma de escribirlo. No necesariamente hay que hacerla así. Puedes también escribirla de esta manera. Perdón. No es lo mismo decir tripropilamina, por ejemplo, aquí el amoníaco, como ustedes ya lo saben, tiene tres hidrógenos, pero aquí me dice 3 propil, tres propil. Entonces cada propil ha reemplazado a cada uno de los hidrógenos del amoníaco y se repite tres veces. Esa es una amina terciaria. Y si lo queremos clasificar de acuerdo a la cantidad de sustituyentes que hay, es simple. Es simple porque todos los tres radicales es el mismo. Y si lo queremos hablar de cuántas veces ha sido reemplazado los hidrógenos, entonces es una amina terciaria, porque ha sido reemplazado los tres elementos. ¿Me explico? Volvamos a repetirlo. Si yo lo quiero ver, recuerden que las aminas se clasifican desde dos grupos. Cuando son sustituidos los hidrógenos pueden ser simples, secundarias y terciarias. Aquí los tres hidrógenos han sido reemplazados por radicales.
Entonces es una amina terciaria. Ahora veamos el tipo de radical que ha sido reemplazado. Los tres son el mismo, que es propil. Por tal motivo, ese se trata de una amina simple. No es lo mismo decir tripropilamina que propiltriamina. Vean la diferencia. En el primero dice tripropil, es decir, que 3-propil reemplaza los hidrógenos de la amina, en este caso del amoníaco. En cambio, el otro dice propiltriamina, es decir, que va a haber 3 aminas en el propil, que es diferente a lo que hemos estado viendo. Pongo el propil, que son 3 hidrógenos, perdón, 3 carbonos, y me dice triamina, es decir, que en este caso el amoníaco es reemplazado por un hidrógeno del propil, ¿sí ven? Amina. Y acá otra amina. Y acá otra amina. Son diferentes grupos de amina. Cada una de ellas han reemplazado a un hidrógeno de los 3 que tiene el amoníaco. Por tal motivo, este compuesto de aquí, de propiltriamina, es un compuesto especial y es también primaria la amina. ¿Por qué? Porque cada amoníaco ha sido reemplazado un solo hidrógeno, pero esta vez ha sido reemplazado por los hidrógenos de un radical. Entonces tenemos al propiltriamina, que no es lo mismo que tripropilamina. Observa bien las diferencias para que no te confundas. Amina terciaria y amina primaria, como lo habíamos dicho. ¿Por qué terciaria? Porque los 3 hidrógenos del amoníaco han sido reemplazados. ¿Y por qué primaria? Porque de los 3 hidrógenos del amoníaco, solo uno ha sido reemplazado. ¿Sí ves? ¿Cómo dar el nombre a una amina si presenta un solo tipo de radical? Recuerda que las aminas se forman del amoníaco, que es NH3. Cuando uno de los hidrógenos del amoníaco es reemplazado por un radical, como en este caso el CH3, el metil, a esta de aquí se le llama primero nombrando el radical metil y al grupo amina, es decir, metilamina. ¿Qué ocurre si es reemplazado otro hidrógeno por un mismo radical? Es decir, los dos son CH3. Entonces lo único que hacemos es anteponerle al nombre del metil el prefijo di, dimetilamina. Y si es reemplazado el tercer hidrógeno por otro radical que es el mismo, como ustedes podrán observar, tenemos 3. Entonces aquí simplemente lo que hacemos es reemplazar el prefijo di por el trimetilamina. De esa manera cuenta los radicales. Pero también se puede amina. ¿Qué es lo que hacemos? Nuevamente recordamos que la amoníaca, es decir, NH3, por otro radical diferente que lo principal al radical de mayor número de carbono. Es decir, que entre el radical CH3 y CH2CH3 gana el etil. El etil es por tener mayor cantidad de carbono. Entonces, ese ahí se va a llamar metil, menciono primero el radical, metil etilamina. Recuerda, cuando los radicales son diferentes, se considera el de mayor número de carbono como principal. Y la principal es la que debe estar terminada en amina. Y se le antepone el radical que reemplaza, en este caso el metil. Ahora vamos a hacer otro ejercicio donde los radicales son diferentes, pero en este caso vamos a tener 3 reemplazos. Es decir, los 3 hidrógenos del amoníaco los pierden. Y tenemos, como ustedes podrán observar, los 3 radicales que han reemplazado el hidrógeno del amoníaco son diferentes. Pero eso no importa que sea diferente. Seguimos la regla. La regla dice que el radical de mayor número de carbono pasa a ser la cadena principal de este compuesto. Entonces el de mayor es el propil, que tiene 3 carbonos. Este de aquí, el propil, debe estar acompañado de la terminación amina y se menciona los otros radicales. Pero ¿cómo mencionamos si son diferentes? Cumpliendo las reglas de siempre. Recuerda que propilamina es la cadena principal por contener mayor número de carbono. ¿Qué hacemos con los dos radicales diferentes? Aplicamos esta regla. Para escribir los nombres de los otros radicales, se sigue el orden alfabético, nada más, tal como lo hemos estado haciendo siempre. Entonces, entre metil y etil, primero es la E de etil. Entonces, ese es el primero que debo escribir, etil. Y luego escribo el metil.
¿Sí ve? Entonces, el nombre de ese compuesto se llama etilmetilpropilamina. Recuerda que solamente la cadena principal, en este caso el propil, es el que tiene la terminación amina. Vamos a hacer un ejercicio de refuerzo. Tenemos los que ustedes observan ahí, esos 4 ejercicios. Pon en pausa tu video, resuélvelo, haz los ejercicios. Una vez que lo terminas, vuelve a darles play y en 3, 2, 1 saldrá la respuesta. ¿Sí ven? Si las respuestas no son iguales a las que tú has hecho, no te preocupes. Revisa el video y vuélvelo a hacer. Gracias y espero que te guste. Te ha gustado Química con VHS y no te olvides de suscribirte a mi canal y darle un like.